con la justificación de meter un caso del señor... estos estudiantes estén mejor preparados para ser competitivos en la vida, no asiste al Congreso, relacionarse bien y que en su caso se evacúe un informe de la Comisión de Constitución, el tema del esta debía derivarse al Consejo Directivo. Sin embargo, el Consejo Directivo no ha considerado este punto para que se incluya en la agenda, de modo que el día de hoy había una agenda bastante recargada para trabajar distintos temas a nivel del Congreso. Sin embargo, en una posición de chantaje al Congreso de la República, al país, los congresistas de las bancadas del APRA y del Fujimorismo pretenden hacer una cuestión de Estado, saltándose las instancias parlamentarias para tratar de imponer una agenda que va más allá de los trámites parlamentarios. La bancada de Gana Perú no acepta este tipo de chantajes, no acepta este tipo de conductas antidemocráticas y fujimontesinistas. La bancada de Gana Perú se allana a los procedimientos parlamentarios porque existen normas, existe Estado de Derecho, existe un reglamento, y en ese sentido las normas y los reglamentos se tienen que respetar. Acá no se va a hacer cuestión de Estado, como se ha hecho en anteriores oportunidades, cuando para obtener mayoría se compraba a parlamentarios en la casita del CIN. Acá hay una postura totalmente democrática, de respeto al reglamento, de respeto a los procedimientos parlamentarios. Y en ese sentido, aun cuando ya hay un congresista que ha sido suspendido, se tendrá que reunir el Consejo Directivo para aprobar la agenda respecto a ese caso concreto. Muchas gracias. Si hay algo más que agregar de alguno de los congresistas. Sí, como ha sido señalado, señores congresistas, lo que se está apreciando en este momento es únicamente de parte de esta oposición irresponsable de continuar con esta estrategia de desestabilización, de seguir generando un cargamontón de carácter mediático, y están poniendo, digamos, en cuestión la posibilidad de que el día de mañana, conforme está agendado, se pueda discutir de manera seria, responsable, el tema de la delegación de facultades. Continúan con este tipo de acciones absolutamente irresponsables, sin respetar, como ha sido señalado, los procedimientos parlamentarios. Aquí de lo que se trata, y está claramente señalado, es que tenemos que respetar el Estado de Derecho, tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar lo que indica el reglamento y los procedimientos parlamentarios. El señor Llovera es un parlamentario que en este momento está suspendido por el Pleno del Congreso, y cualquier agenda respecto a este tema tiene que pasar por el Consejo Directivo, para efectos de que, si es que el Consejo Directivo así lo decide, el Pleno del Congreso tendría que pronunciarse. No hay ninguna jugarreta, no hay ninguna mala intención por parte de la Presidenta del Congreso, menos de la bancada oficialista. Se trata sencillamente de que en este momento lo que pretenden es seguir generando incertidumbre, caos y desorden para que los temas centrales y relevantes de la agenda parlamentaria, ahora que estamos por culminar un periodo legislativo, tenga que ser saboteada y no se trate como corresponde. Muchas gracias. Bueno, solamente desmentir tantas expresiones que se alejan de la verdad. No es verdad que el señor Llovera esté en la bancada nacionalista Gana Perú. No es verdad. Quien dijo eso es un mentiroso. Repito, es un mentiroso quien dijo que el señor Llovera se había pasado a la bancada nacionalista. Segundo, vergüenza debe darles a aquellos que hoy día hablan, son los que han traído a ese tipo de personas al Parlamento. Por lo tanto, creo que la carencia de expresión sensata no ha existido en el Parlamento. Y nosotros lo que queremos es llamar a la reflexión a las bancadas que han hecho abandono de su lugar de trabajo, a que reflexionen y vuelvan al Parlamento. Nuestro absoluto respaldo a la mesa directiva y a la presidenta del Parlamento por estar dirigiendo de manera correcta, habida cuenta
que el día de ayer se ha celebrado la Junta de Portavoces, donde los acuerdos han sido claros y han sido, si se quiere, casi por unanimidad. Excepto una posición discrepante de una sola bancada, creo que de las bancadas más minoritarias, el resto de todas las bancadas ha acordado que el día de hoy deberíamos ver los temas que tienen carácter de urgencia y que el día de mañana en una sesión extraordinaria abocarnos al tema exclusivo que es el debate de legatura de facultades. De tal manera que nosotros a la representación nacional recomendamos, exhortamos a que cumplan su trabajo y al país no dejarse sorprender con expresiones que son carentes de toda veracidad. Muchísimas gracias. Ahora sí las preguntas. Como bancada hemos sido serios y correctos. Nosotros hemos expresado nuestra posición de respeto al Estado de Derecho. Las cosas tienen que hacerse y hacerse bien. Lo que se ha querido es actuar a rajatabla y lo han logrado en la Comisión de Constitución, que sin mayor análisis han hecho una resolución contraria a la propuesta que mayoritariamente se tenía. Pero en fin, yo creo que ha llegado al estadio de verse en la etapa de la comisión, del Consejo Directivo. Había cuenta que ya se emitió ese informe técnico legal de parte de la Comisión de Constitución. Entonces, ese trabajo de orden administrativo no debe ser abocado por el Parlamento. Lo que está haciendo las bancadas es hacer un chantaje. El procedimiento correcto es el siguiente. El que ha encargado esa opinión técnica legal ha sido el Consejo Directivo. Ya está esa opinión técnico legal. Y el Consejo Directivo lo único que va a hacer es ordenar que se aboque al cumplimiento de la misma. ¿A quién? A la mesa directiva, a Oficialía Mayor y a toda la parte administrativa. O sea, un tema eminentemente administrativo lo están llevando al Parlamento. Y eso es una desproporción, es una actitud que no es coherente y no conduce al entendimiento político, donde los fines del país están por encima de todos los caprichos partidarios que pueden tener estas personas. El congresista Otárola va a hacer algunas precisiones como miembro de la Comisión de Constitución. El tema es clarísimo. Se pretende boicotear el Pleno del Congreso de la República a efecto de frustrar la delegación de facultades que ha solicitado el Poder Ejecutivo y que cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, de la mayoría de la sociedad civil y creo que también de la mayoría de congresistas. Y como no están pensando en el proyecto Perú, sino están pensando en procesos electorales que se avecinan, quieren torpedear esto con argumentos tontos, nimios, tirados de los cabellos. Eso tenemos que denunciar y eso no lo vamos a permitir. Congresista José Gutiérrez, si me permite. Hace unos minutos el vocero aprista Mauricio Müller ha anunciado que la bancada del Fujimorismo, Concertación Parlamentaria y el vocero de Iberico de PPC, APP, han anunciado de que no se van a reincorporar a los escaños hasta que no se resuelva el caso Llovera. ¿Esto peligraría de pronto el quórum para mañana en el Pleno en el tema de las facultades? Nos hemos esmerado para explicar al país que en estos momentos nos ve cuál es el procedimiento regular, cuál es el camino que tiene el caso Llovera. El camino que tiene el caso Llovera nunca debe llegar al Pleno parlamentario. Sin embargo, para nosotros es fundamental, es, si se quiere, una exigencia democrática que estas bancadas que están utilizando este argumento para chantajear a la mesa directiva, no sea así. Ese es el tema de fondo. El Pleno parlamentario no se aboca al conocimiento de temas administrativos. En todo caso, puede hacer una moción de exhortación para que el Consejo Directivo, la mesa directiva, cumplan su labor. Lo que no puede hacer es obstaculizar, obstruir la discusión de un poder del Estado. Eso es atentar con el Estado democrático que tenemos en el Perú y además es atentar también con los fines nobles que tiene
el Pleno Parlamentario para responder al país con propuestas, con iniciativas de ley que estaban pendientes en su discusión. En el periodo anterior tuvieron a la congresista Rocío González un año, 3 años, perdón, desde el fallo del Poder Judicial. Han habido muchos otros antecedentes de casos que incluso se han extraviado en el Congreso. Lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con el reglamento del Congreso. Sin embargo, hay que ser total y absolutamente claros. Aquí se está utilizando un pretexto para torpedear la delegación de facultades que por el Perú ha pedido el Poder Ejecutivo. ¿Quién puede negarse a delegar facultades en temas de seguridad ciudadana, en temas económicos que va a venir a explicar al detalle el Premier? Y como saben que para eso ya podemos contar con los votos, tienen que torpedear con pretextos antirreglamentarios, y el reglamento es ley orgánica del Congreso de la República. Consiguientemente salimos a denunciar eso. El tema del señor Llovera no es un tema que pasa por el Pleno del Congreso. No es un tema del Pleno del Congreso de la República. Y obviamente, porque además está suspendido por el Congreso. ¿No? Y no es un voto más porque está suspendido, tengámoslo claro. Por ahí decían un voto más. No es un voto más, está suspendido 120 días y ya no llega a las elecciones de julio. Miren cómo se les caen sus argumentos. Aquí quieren torpedear tontamente, y perdón que redunde, torpemente, y tontamente el pedido de delegación de facultades hecho el Poder Ejecutivo por el Perú, por la seguridad ciudadana y por la consolidación del crecimiento económico. Gracias, señora periodista. ¿Me permite una pregunta más? ¿Me permite una pregunta más, usted Llovera? Entonces, el caso de Llovera se va a ventilar, digamos, se va a dar un tratamiento, digamos, en el Congreso una vez que concluya la suspensión. ¿Esa es la conclusión? No. A ver, hay que repetir. El Pleno del Congreso de la República no puede abocarse a ver el tema Llovera. Repito, el Pleno del Parlamento no puede abocarse a ver el tema Llovera. Lo que sí puede hacer es exhortar para que el Consejo Directivo sea convocado a la brevedad y tome la decisión. Lo que sí puede hacer es exhortar a la mesa directiva para el cumplimiento de una solicitud efectuada por el Poder Judicial. Pero si de antecedentes hablamos, quienes han hecho la crítica anterior a nuestra presentación se llenan la boca hablando de tantas cosas cuando tienen mucho rabo de paja que demostrar, como hay antecedentes de congresistas que han tenido la misma figura de 3, 4, 5 años, y ahí sí han querido darle un tratamiento prolijo en términos procedimentales, y hoy día se pretende usar como una herramienta de chantaje en contra de los intereses del país. Muchísimas gracias. Era pregunta, solamente para puntualizar esto. Una pregunta más de Diario Correo. ¿Por qué llegar necesariamente a una moción de exhortación? ¿Por qué la señora Ana María Solórzano no ha cumplido su labor de presentar ese documento al Jurado Nacional de Elecciones ya con meses atrás? Son 10 meses de retraso. A ver, la instancia, y es bueno que se utilice eso, por favor, para que no redacten mal, y hay que hablar 2, 3 veces, la instancia que se aboca al tratamiento de esta solicitud es el Consejo Directivo, no es la mesa directiva, no es la señora Solórzano, es el Consejo Directivo. Y es el Consejo Directivo, antes de tomar una decisión, ha pedido el informe de la Comisión de Constitución, que ahora ya sí está. Entonces, el Consejo Directivo en su próxima reunión, el primer punto de agendas probablemente sea esto tratado. Esa sesión del Consejo Directivo, la presidenta anunció que debería ser en los próximos días. Sí. Muchísimas gracias, muy amable por la concurrencia.